¿Quién es el general Ángeles? ¿Por qué esta sorpresa y por qué sacude en el ejército el asunto? Bueno, mira, es muy interesante primero señalar su trayectoria, algunos de los datos que ya están conocidos mucho en los medios de comunicación. Fue director del Heroico Colegio Militar, que es el alma mater, ¿no?, de la estructura, de los valores de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿no? El valor, el patriotismo, la lealtad, son claves para el funcionamiento de la disciplina. También fue, bueno, por supuesto, subsecretario de la Defensa Nacional, 2 veces fue agregado militar de México en Washington. Entonces es un militar con una trayectoria amplia, desde luego mando de tropa en zona y región militar. Entonces, en términos administrativos, es el exfuncionario de la Secretaría de la Defensa Nacional de más alto grado que ha sido conducido a un proceso de investigación. Ahora, Samuel, ¿qué información tienes sobre si se le imputa a algo en específico, si se le relaciona con un cártel en particular, si está en calidad de qué? Mira, Carmen, yo he visto nada más lo que está en la prensa, he leído... ¿Imputa quién imputa? Bueno, se habla de algunos testigos protegidos. Que son bastante recurrentes en las investigaciones oficiales. Sí, algunos de dudosa calidad, ciertamente. Pero yo creo que es muy importante que, como dijo Ana Laura Magaloni en el foro al cual tú te estás refiriendo frente a todo el mundo, tiene un magnífico discurso Ana Laura en esa ocasión, el Ministerio Público tiene que convencer de su caso frente a la sociedad y frente a los jueces. Y ese es el estándar que la Procuraduría General de la República va a tener que tener. Yo espero, desde luego, que hagan una investigación, como lo han dicho todo el mundo, con todas las garantías y con toda la prueba. Yo lo espero y espero que cumplan su función respetando íntegramente la presunción de inocencia. Solamente te quiero decir una cosa, Carmen. Te puedo comentar cuál es el estándar que se usó en el caso de Gutiérrez Rebollo. ¿Okay? Cuando se hizo el caso de Gutiérrez Rebollo, que yo empezaba a estar en la unidad contra la delincuencia organizada, todos teníamos duda. Era un general del ejército de más alto nivel. Él sí estaba en el activo. El SAT antidrogas recién presentado. Claro, pero en el activo eso es... Teníamos dudas, aunque había algunos rumores de que protegía a Amado Carrillo, había algunos rumores antes incluso de su nombramiento. Todos teníamos dudas de si no era una desinformación de los cárteles. Yo me convencí y ahí se sentó el estándar de prueba cuando con las unidades militares entramos a la casa de Gutiérrez Rebollo y de la esposa de Amado Carrillo y encontramos la liga entre las dos casas. Uno vivía 2 pisos arriba del otro. Cuando entramos a la casa de la esposa de Amado Carrillo, encontramos sus sacos, un barril, sus fotografías, o sea, un vínculo directo, más los coches. Los testigos protegidos después fueron, obviamente, digamos, señalados para que en sus declaraciones te vincularan los hechos. Eso es lo que la teoría europea llama la coherencia interna y la coherencia externa. Yo no le puedo creer solamente a los testigos protegidos, dicen las tesis de la Suprema Corte de Justicia y las otras tesis de jurisprudencia. Tengo que vincularlo. Ese es el trabajo que ahora tiene que hacer la Procuraduría General de la República. Sí, sobre este punto también quiero apuntar algo que me parece muy importante, Carmen. En los 3 casos de los generales fueron a detener los policías integrantes de la Procuraduría de Justicia Militar. En los 3 casos. Y esto es muy importante porque también te habla de la disposición a presentarlos ante la autoridad, de la institucionalidad de la propia Secretaría de la Defensa. Este es un tema clave. La Defensa ha emitido incluso comunicaciones donde, por la redacción que se hace, están acusándolos de algo sin especificar, ¿no? Es decir, este tipo de mensajes oficiales en donde queda claro que el ejército está en la misma sintonía que la Procuraduría General de la República. Y déjame decirte una cosa, Carmen. Yo vi cómo Ana María Salazar saludó al general con mucho acercamiento. Tú sabes que ella fue funcionaria del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Okay? Estuvimos ahí todos juntos en el foro. Ana María mostró un aprecio muy grande sobre el general. ¿Okay? Si ella no tenía dudas siendo funcionaria del Departamento de Estado en su momento, nadie de los demás tenía dudas. De los partícipes de las mesas. Porque no le puedes pedir ni a la Fundación Colosio ni a nadie más que sepamos lo que solamente está en los expedientes de la Procuraduría General de la República. Ahora, expedientes, ese es un buen tema. El abogado del general Ángeles ha dicho, bueno, por lo pronto en la mañana lo dijo, que no había podido ya más comunicarse con él y que no se le había permitido presentarse como su abogado. Bueno, ha dicho que pudo hablar por teléfono con él
y que cuando le dijo me están deteniendo, le pidió que le leyera la averiguación previa y le leyó el número, no lo tengo de memoria, pero 112-2010. Lo importante es 2010. Se refería, según el abogado, a un documento de 2010. Es ahí en donde se construye este contexto de duda, de suspicacia, de qué hay detrás de todo esto, porque si el asunto venía de 2010 y estamos a 45 días de las elecciones, ¿qué nos dice esto? ¿Qué tipo de hipótesis o de cuestiones se pueden estar ahora analizando una vez que la Procuraduría todavía no le proporciona a la sociedad información suficiente? Claro, sobre todo retomando el tema del contexto electoral que se vive, bueno, hasta un partido de fútbol adquiere una connotación diferente por el periodo que estamos viviendo. Entonces, un acontecimiento de esta magnitud, claro, pues evidentemente tiene la posibilidad de estas interpretaciones, pero yo sí quiero subrayar en esta misma lógica, Carmen, y es muy importante decirlo, que en la medida en que nosotros estuvimos desarrollando el trabajo en las mesas, se expresaban los puntos de vista, se polemizaba un poco, pero al final había una especie de acuerdo para presentar un documento que tuvimos que redactar en cuestión de 3-4 horas para presentar como conclusión de la mesa ante el candidato del que le serviría al candidato Peña Nieto de insumo para sus análisis y eventualmente como para referencia, programas de gobierno. Exactamente. Ese propósito tenían las mesas a las que fueron convocados ustedes. Así es. Y en la que participó el general Ángeles. Correcto. Por eso Peña Nieto acude, saluda, y las imágenes que circulan son imágenes que les muestran a ustedes, que muestran al general y a Peña Nieto saludando a la concurrencia. Y a Morera, a la señora Morera, y ahí estaba. Sí, claro, desde luego. No los estoy acusando nada. No, por supuesto, nos fuimos en un avión 150 personas, Carmen. Sí, sí. O sea, estábamos todos. Bueno, de ida y de regreso. De ida y de regreso. Ese es el hecho público, la presentación pública conocida donde está el general Ángeles, claro, que hoy se encuentra en esta circunstancia y que, como la PGR pone aquí, no tiene connotaciones políticas, lo único que hace es alimentar las oposiciones políticas. Después de la pausa volvemos.